versículo 19 y 20. Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Vamos a captar eso. Es necesario captarlo bien. Mas cuando os entreguen, va a haber un momento en que los santos van a ser entregados a persecución y llevados ante las autoridades. Pero dice, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué. Nosotros, de eso es que nosotros nos preocupamos. ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Pero el cómo y el qué no es el problema para nosotros preocuparnos. Nosotros debemos ocupar, no sino ocuparnos del Señor mismo. Esperar en Él, descansar en Él, estar delante de Él y dejar que Él nos conduzca donde Él quiera, que Él nos tome de la mano y Él vaya delante de nosotros. Eso es de lo que nosotros nos debemos ocupar. Y del resto se ocupa Él. Entonces Él dice así, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora nosotros ya queremos tener todos los mensajes del año listos. En febrero voy a predicar esto, en marzo esto, en junio esto, en julio esto, cuando llegue a Rocacura esto. Pero el Señor dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Os será dado, porque no se trata de hablar de nosotros mismos, sino que Él nos hable a todos. ¿Y qué dice? Dice algo más. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. La Biblia no habla solamente del Espíritu. Sí, habla, pero no solamente. La Biblia dice el Espíritu de vuestro Padre. Y Jesús dijo que el Espíritu procede del Padre. Pero también dijo que procede de Él porque Él lo envía. Y cuando el Espíritu Santo viene, Él viene. No os dejaré huérfanos. Os mandaré a otro Consolador. Vendré a vosotros. El Espíritu de vuestro Padre. O sea que el Espíritu Santo nunca está solo ni suelto. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo habla lo que oye del Hijo y del Padre. ¿Se da cuenta? Así es el propio Dios Trino. Él mismo dijo que cordón de 3 dobleces no se puede romper. Y así es la Trinidad. ¿Cómo no vamos a ser también así nosotros? Él nos ayude, ¿verdad, hermano? Nos conduzca, nos trabaje para poder encajar unos con otros en Dios, para ser uno en la Trinidad. Como tú en mí y yo en ti, que así también ellos sean uno en nosotros. Nosotros. Vamos a detenernos en ese cómo y en ese nosotros. Amén. Del único Dios. Entonces, pasemos a Romanos, capítulo 8, donde también se nos habla del Espíritu del Padre. Del Padre. Romanos, capítulo 8. Dice, desde el versículo 10 y siguiente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, el nuestro vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, no solamente dijo el Espíritu Santo, porque a veces el Espíritu Santo no quiere decir solamente Espíritu Santo, porque quiere a veces decir Espíritu de vuestro Padre. Y aquí dice el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Pues nuestro Padre.
Entonces dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. No solo, sino por su espíritu. Aquí se le llama el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el espíritu del Padre. Pero en Gálatas nos habla del espíritu del Hijo. ¿Ven? Entonces vamos a Gálatas y recordemos su palabra para que estemos asentados en esta palabra del Señor y confirmados en nuestra común fe. Capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, nosotros la iglesia somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pero al mismo tiempo dice la Biblia que el espíritu es uno solo. Un solo espíritu en el sentido de divinidad, de persona. En un lugar habla de los 7 espíritus, pero si ven los nombres de los 7 espíritus, de sabiduría, de conocimiento, de piedad, de esto, de aquello, te das cuenta que es el mismo. Pero aquí dice el espíritu de su Hijo. El espíritu es del Hijo. Está relacionado de tal manera con el Hijo que dice que no habla nada por su propia cuenta, sino que Él tomará de lo mío. El Espíritu toma lo del Hijo. Y todo lo que es del Padre es del Hijo. Entonces es también del Padre y del Hijo. O sea que el Espíritu Santo es el Espíritu que proviene del Padre y del Hijo. Y ese espíritu que contiene al Padre y al Hijo, porque dice que el Padre ama al Hijo y el Hijo también ama al Padre. Entonces el Padre hace todo para el Hijo. Dice que le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. Entonces hay una plenitud divina que fluye del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Una plenitud divina que proviene del amor del Padre y el Hijo. Es el amor común entre el Padre y el Hijo. Ese es el Espíritu que proviene del Padre y el Hijo. El Padre es el amante, el Hijo es el Hijo amado y el Espíritu Santo es el amor compartido. El Padre ama al Hijo, le da todo al Hijo, el Hijo se le devuelve todo al Padre, de manera que el Padre tiene plenitud, pero esa plenitud se la pasa al Hijo, y el Hijo la recibe y se la devuelve al Padre. Por tanto, hay una plenitud divina que comparten el Padre y el Hijo, y que es plenitud divina. También es Dios mismo, y es el Espíritu, y Dios mismo es Espíritu, y es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu del Padre y del Hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿qué es lo que Dios hizo para que la iglesia pueda ser una? Nos dio el Espíritu, que es el de su Padre y el Hijo.